Bienvenido, bienvenida a este vídeo en el cual voy a hablarte sobre el autoengaño, ese arte de mentirse a sí mismo. Espero y deseo, como siempre, que te ayude. La palabra autoengaño hace referencia a los fenómenos relacionados con mentirse a uno mismo. Se trata de una de las grandes trampas de la mente. El autoengaño se da en aquellas situaciones en las que nos convencemos a nosotros mismos de una realidad que es falsa, pero lo hacemos de manera inconsciente. La diferencia entre mentira y autoengaño se encuentra en que en la mentira la persona es consciente de que no está diciendo la verdad, mientras que en el autoengaño se acepta como una verdad, una realidad que es falsa, sin ser consciente de ello. Dicho de otra manera, quien se autoengaña no se da cuenta de lo que está haciendo, o al menos no se da cuenta siempre. Y ahí, precisamente, radica el poder del autoengaño. Mientras no nos damos cuenta, el autoengaño despliega su poder, a su manera, que podríamos calificar como silenciosa y camaleónica. Existen diferentes tipos de autoengaño, siendo algunos más frecuentes que otros. Cada uno de ellos tiene efectos psicológicos diferentes. Ahora te explico los 4 tipos de autoengaño más frecuentes y sus principales efectos a nivel psicológico. Autoengaño funcional. Se observa en situaciones en que la persona se miente buscando convencerse de que su decisión es la correcta. El ejemplo más conocido de autoengaño funcional lo encontramos en la fábula de la zorra y las uvas. En esta fábula, la zorra, caracterizada por su astucia, se siente atraída por un suculento racimo de uvas y trata de alcanzarlo saltando repetidas veces. Tras unos cuantos intentos fallidos, la zorra deja de intentarlo y enfrenta su frustración autoengañándose. Así se convence de que ya no quiere las uvas, pensando en que no estaban suficientemente maduras. El autoengaño, descrito en la fábula de la zorra y las uvas, se le llama autoengaño funcional. Este tiene una función muy clara, de ahí su nombre. A la zorra, el acto de mentirse a sí misma le resulta útil para evitar el malestar que deriva del fracaso de no haber sido satisfecho su necesidad de alcanzar las uvas. ¿Cuáles son los problemas del autoengaño funcional? El autoengaño funcional a corto plazo es adaptativo, pero a largo plazo no es positivo ni beneficioso. El efecto psicológico que produce se consigue porque la persona decide transformar una verdad en una mentira que la tranquiliza. Según el psicólogo Giorgio Nardone, toda buena intención, si se repite en exceso, se vuelve negativa y contraproducente. Dicho de otra manera, todo lo que es funcional, si se prolonga en exceso o se toma en grandes dosis, produce el efecto contrario al deseado. La persona que utiliza el autoengaño funcional no se desafía a sí misma y se mantiene dentro de su zona de confort de manera constante, porque en lugar de prepararse para adquirir las habilidades necesarias para alcanzar la meta que desea, continúa mintiéndose a sí misma, pensando que aquello que deseaba ya no es tan valioso o que no merece la pena el esfuerzo que demanda su logro. Autoengaño. Valorar para creer. Surge de la necesidad de terminar con la disonancia cognitiva. El autoengaño de valorar para creer se caracteriza por el convencimiento de que si algo cuesta mucho dinero, tiempo o esfuerzo,
le otorgamos más valor que aquello por lo que no hemos pagado un precio tan alto. De ahí, por ejemplo, que valoramos más la pertenencia a un grupo al que nos ha costado entrar que a otro al que no. En situaciones en las que la persona se tiene que esforzar mucho para alcanzar una meta, tanto si la meta le es atractiva como si no, su atención se dirige de manera selectiva a todo lo que le confirma que su objetivo es valioso. Se termina creyendo que la meta es valiosa para justificar la inversión realizada. De otra manera, aparecería la disonancia que señalábamos al principio. ¿De dónde viene este autoengaño? Como psicológicamente los seres humanos no podemos mantener por mucho tiempo una contradicción entre nuestro sistema cognitivo, que son creencias, pensamientos e ideas, y nuestro sistema conductual, que son las acciones y los comportamientos, aparece el autoengaño, valorar para creer, como una manera de resolver la contradicción. El principal efecto psicológico de este autoengaño es que mantiene a la persona esforzándose por alcanzar un objetivo que muchas veces no encaja con su sistema de principios y valores. Es un autoengaño que tiene fecha de caducidad porque su efecto no dura eternamente. A largo plazo, la persona suele terminar siendo consciente de este engaño y sintiéndose de alguna manera decepcionada. Autoengaño consolatorio. El autoengaño consolatorio es la estrella de los autoengaños. El mentir consolatorio se observa en situaciones en las que la persona se miente para responsabilizar de su situación a un agente externo y compadecerse de sí misma. Algunos ejemplos de autoengaño consolatorio serían pensar que se tiene una fobia, porque por ejemplo mi madre me la ha transmitido, o pensar que soy celoso porque mi pareja me da motivos. Se trata de pensamientos que la persona exterioriza con frecuencia para encontrar consuelo. Así, el autoengaño consolatorio otorga una protección a la autoestima y al ego. Nos hace creer que nada de lo que ocurre es nuestra culpa y que somos víctimas de la situación. Por una parte, esto es positivo, ya que en muchas situaciones no somos 100% responsables de las circunstancias que tenemos. Pero por otra parte, recurrir a causas del pasado y factores externos a nosotros nos inmoviliza ante el cambio o la transformación. La trampa del autoengaño consolatorio. El mentir consolatorio nos protege. El problema de una protección que se mantiene demasiado tiempo es que nos impide la posibilidad de crecer psicológicamente. El efecto psicológico de este autoengaño es que nos impide afrontar las problemáticas que nos hacen sentir mal y nos confirma que es imposible superarlas. Mentir a los demás para convencerse a sí mismo. Una de las maneras más sutiles de autoengañarse es mentirle a los demás para mentirse a sí mismo. Se trata de aquellas situaciones en las que las personas transmiten historias, situaciones y percepciones que están distorsionadas. En un principio, se es consciente de esta pequeña distorsión de la realidad, pero poco a poco la persona termina siendo absorbida por su relato y el personaje. El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de esta primera. Es una cita de Alexander Pope. Si este mecanismo de mentirle a los demás se repite varias veces, la mentira se transforma en verdad, también para quien la ha creado. Una posible explicación de este fenómeno radica en que el cerebro se adapta a la deshonestidad y a la mentira, que se vive como una realidad. Es como si la persona se olvidara de haber construido una falsa verdad, incluso ante la evidencia empírica de su propia mentira,
Estos individuos consiguen seguir negando la realidad, no por falta de honestidad, sino por el mismo efecto del autoengaño. Nadie está libre de autoengañarse. Se trata de un fenómeno psicológico muy frecuente y hasta cierto punto normal. Ser libre de las mentiras de uno mismo requiere una reflexión personal. Bucear en tu interior, conocer tus valores, ideales y deseos es el primer paso para protegerse de cualquier autoengaño y de dirigirse hacia metas que realmente nos ayuden y nos sanen. Y te doy las gracias por haberme dejado compartir este vídeo contigo. Gracias por estar aquí. Espero verte muy pronto. Con amor y con cariño, te mando un fuerte abrazo.